En general yo voy a dividir la presentación en tres partes. La primera parte en cuanto a las herramientas que disponemos dentro de la facultad para esta situación que se nos ha planteado. La segunda parte son algunos criterios o estrategias a tener en cuenta bueno, para tratar de eficientizar el sistema en función un poco de de la experiencia que hemos tenido en el primer cuatrimestre, de los planteos que han hecho los estudiantes y los alumnos, de la disertación, por supuesto, de los especialistas, que uno va tomando cosas con el tiempo. Y una tercera parte con algunos comentarios sobre los materiales didácticos, también un poco respondiendo a lo mismo, a esto que han ido planteando los alumnos y los docentes durante el transcurso del primer cuatrimestre. Uno de los problemas que se ha planteado cuando hemos empezado el año y surgió esta situación, y una de las quejas o de las sugerencias que se plantearon en las diferentes encuestas que hicimos a los docentes, fue que no se contaba con las herramientas necesarias para poder dictar la materia, las asignaturas de manera virtual. Y por supuesto que esto puede ser cierto, o sea, nunca las herramientas que vamos a tener van a ser las ideales seguramente, pero también es cierto que en los planteos que hacían algunos docentes se notaba que en realidad había un desconocimiento en cuanto a las posibilidades, a las herramientas y a las posibilidades que las herramientas que teníamos a disposición realmente tenían. Por eso me parece importante empezar un poco describiendo cuáles son las herramientas que tenemos a disposición y la potencialidad, las posibilidades de cada una de esas herramientas, porque bueno, estamos iniciando un segundo cuatrimestre y muy probablemente algunos estén iniciándose o inclusive los que ya vienen desde el primer cuatrimestre todavía no tengan muy en claro la potencialidad que tienen. Entonces me parece importante que todos conozcamos, digamos, las posibilidades que tenemos. Desde ese punto de vista, nosotros tenemos dos herramientas muy potentes para trabajar. Una es la plataforma Moodle, los campos virtuales de la universidad, y la segunda herramienta que tenemos es la suite de Google, digamos, que también es una plataforma, un conjunto de aplicaciones que nos permiten una serie de posibilidades muy interesantes. En cuanto al campus virtual, y para hacer un poquitito de historia muy cortito, cuando la historia del proyecto BNT virtual empezó más o menos en el año 2010, pero cuando empezó la pandemia, la Universidad Nacional de Tucumán tenía dos servidores, que conocíamos como el servidor viejo, que la dirección era la que terminaba en unt.edu.ar, y es básicamente la que hemos usado nosotros, y la que nosotros llamábamos servidor nuevo, que es la que terminaba en .net, que también algunas pocas aulas de la facultad estaban en ese servidor. Esas eran las dos aulas que pues, existían, los dos campus que existían en el momento que empezó la pandemia. El temor que teníamos todos, que ya se comentó ayer, era que el sistema no aguante, y de hecho no hubiera aguantado, porque en realidad se han incorporado una cantidad de aulas muy importantes desde que empezó la pandemia en general en la universidad, y además las aulas que ya estaban funcionando también aumentaron notablemente el uso y por lo tanto los requisitos de espacio, de conectividad, etc. Eso fue el temor que tuvimos todos de entrada, de que el sistema en algún momento colapse. La universidad, por supuesto, fue consciente de eso y hubo un esfuerzo, digamos, de parte de la gente que trabaja en el proyecto BNT Virtual, que por supuesto es además un grupo reducido de personas que no está pensado para una circunstancia como la actual, y por las gestiones de la universidad durante la pandemia se agregaron dos servidores más para poder distribuir las aulas virtuales en una mayor cantidad de servidores y poder soportar, digamos, la carga que se generó. De hecho, si bien no es para decir que fue ideal, digamos, la velocidad de los servidores, sobre todo del .net, funcionó bastante bien, aguantó, digamos, y se pudo sobrellevar, digamos, la situación con todas las materias de todas las facultades, de toda la universidad, que era una carga importante. La última parte de antes de las vacaciones, digamos, la última semana antes de las vacaciones, se agregó un quinto servidor
que, gracias, digamos, por gestiones que se hicieron desde la facultad y por supuesto por las gestiones que hizo la gente que está en el proyecto UNT Virtual ante las autoridades de la universidad, se generó este quinto servidor en el cual en este momento está solo las aulas de la facultad, lo cual es positivo pensando en este segundo cuatrimestre porque podemos estar relativamente tranquilos porque el campus debería funcionar sin ningún problema en cuanto a velocidad y espacio porque tenemos un campus y un servidor dedicado exclusivamente para nosotros. Eso me parece que es una buena noticia para enfrentar, digamos, el próximo cuatrimestre. Ahora bien, en los campus de la universidad utilizan una plataforma que se llama Moodle, que es un entorno, un sistema de gestión de aprendizaje o un ambiente virtual de aprendizaje. La palabra Moodle es un acrónico, que es Object Oriented Dynamic Learning Environment, quiere decir entorno modular de aprendizaje dinámico de objetos. La característica de Moodle es que es un sistema de código abierto. Este es un comentario que me parece que es importante desde el punto de vista, como hablaba Daniel Rasdin también, desde el punto de vista no mercantilista. Es un sistema de código abierto y de uso libre que se va generando, se va armando con un trabajo colaborativo, es decir, por supuesto que está coordinado por una asociación, digamos, porque si no sería totalmente caótico, pero se van aportando, digamos, novedades que lo van haciendo individuos o universidades o centros educativos particulares y se va armando en función de esa manera. Y en su origen, digamos, tiene una connotación pedagógica de tipo constructivista, digamos, es como la filosofía sobre la que se sustenta. El campus que nosotros estamos utilizando, vamos empezando a utilizar ahora, la dirección es campus3.unt.edu.ar, y ahí le dice la salvedad de que no hay que anteponer el www, porque cuando uno antepone el www da error. Hay que poner directamente campus3, etcétera, o http://campus3, pero poniendo directamente campus3.unt.edu.ar se accede. No pongamos el www porque vamos a tener errores. El Moodle es un sistema que tiene varios años ya de desarrollo, así que ha ido con el tiempo puliéndose, pero incluye, digamos, un conjunto de herramientas bastante completo, digamos, y que nos permite poder dictar, ¿no?, las diferentes asignaturas de forma bastante eficiente. Es decir, tiene las herramientas necesarias como para que podamos dictar la materia en forma adecuada, ¿sí? Por supuesto que puede haber algunas herramientas complementarias que no están incluidas, pero en términos generales cubre la mayor parte de las necesidades. Y las herramientas que tiene las podemos agrupar en 5 grupos. Primero tenemos los recursos, que son aquellas herramientas que nos permiten entregarle al alumno el material que nosotros consideramos necesario para que pueda desarrollar la materia, como puede ser subir archivos o carpetas, generar enlaces a páginas web, a sitios web, insertar una herramienta que se llama etiquetas, que permite incluir carteles, avisos, títulos, que pueden estar formados por texto o también pueden incluir imágenes o videos. Esos serían los recursos. Después tenemos las actividades, que constituye como el paquete mayor, ¿no es cierto? Y que engloba aquellas herramientas donde ya tiene que haber cierta participación del alumno, o sea, el alumno tiene una participación activa. Algunas de esas actividades pueden ser asincrónicas, es decir, que no hace falta que esté conectado simultáneamente el docente y los alumnos o el conjunto de alumnos que desarrollan la tarea, sino que cada uno lo hace en el momento que les resulta cómodo. Otras actividades son de tipo sincrónica. Dentro de las actividades hay algunas que se utilizan muy frecuentemente, como las tareas y los foros, son las que se utilizan con más frecuencia, ¿no es cierto? Las tareas son aquellas donde nosotros probablemente les subamos material y alguna consigna, ellos tengan que elaborar algún trabajo y enviarlo también, puede ser en forma de un texto o pueden ser uno o más archivos, según el caso, pueden ser grupales o individuales.
Los foros también es una herramienta muy importante que se la puede utilizar como una actividad, digamos, para transmisión de contenidos, hasta dándole alguna consigna que ellos tienen que contestar, que trabajar, etcétera. O también puede ser simplemente como informativa, o puede ser, inclusive generalmente se hacen esos foros tipo café, donde están para un poco comentar aspectos que no tienen que ver con la materia propiamente dicha, sino sobre situaciones que se le van planteando. Después tenemos algunas actividades claramente colaborativas, ¿sí? Como yo les decía, Moodle está pensado desde un punto de vista constructivista y desde este punto de vista hace bastante hincapié en la posibilidad del trabajo colaborativo. Entonces hay actividades como los glosarios, por ejemplo, que básicamente es como un diccionario de términos que el docente puede utilizarlo como un recurso para justamente eso, para darle la definición de una serie de términos, pero también puede ser usado para que los alumnos colaborativamente vayan armándolo. Las wiki, que es un sistema similar a Wikipedia, ¿no es cierto?, donde se van tomando temas y se van agregando información al respecto. Los chats, que son sincrónicos, es decir, en el momento se puede hacer intercambio. Tiene otras actividades como consulta o encuesta, que da la posibilidad también de usarlo como una actividad pedagógica, o simplemente como para hacerle una consulta sobre qué horario prefieren para una clase de consulta, por ejemplo, o cosas similares. Después tenemos las herramientas de comunicación. Moodle incorpora o tiene incluido un sistema de mensajería interna que permite que nos comuniquemos por mensaje, ya sea individualmente con un alumno en particular, ya sea con todos los alumnos que están cursando la materia, o si tenemos organizados en grupo, divididos en grupo a los alumnos, podemos comunicarnos con los alumnos que integran un grupo particular, o incluso podemos seleccionar, por supuesto, individualmente a un conjunto de alumnos por alguna razón en particular, si alguna razón en particular nos queremos comunicar con ellos. Después tenemos los foros, que es una segunda forma de comunicación, y tenemos los chats, que es la forma de comunicación sincrónica, o sea, como decía recién, exige que estén conectados las partes que se comunican, ¿sí? A diferencia de la mensajería interna y los foros, que son sistemas de comunicación asincrónica. Otra herramienta importante es los informes, la posibilidad de poder ir viendo la actividad que va teniendo cada uno de los alumnos. Esto nos puede servir desde un punto de vista de ir teniendo el control de si están accediendo o no, para que, bueno, si uno ve que ha pasado un determinado tiempo y no han accedido, poder comunicarse con el alumno, ver cuál es el problema que ha tenido, o que está teniendo, por qué no se ha podido comunicar. Los informes también nos permiten hacer como un seguimiento de la actividad que está realizando el alumno y de la participación que está teniendo el alumno en las distintas tareas, en las distintas actividades en las que le estamos encomendando. Por ejemplo, en aquellas que son de tipo colaborativo, nosotros podemos saber qué actividad ha tenido, por ejemplo, en una wiki o en la elaboración de un glosario. Normalmente en la presencialidad siempre tenemos el problema que cuando son trabajos colaborativos o en grupo, lo que nosotros terminamos recibiendo es un informe final, una conclusión final, pero por ahí no sabemos hasta qué punto cada uno de los alumnos realmente ha tenido una participación efectiva en el proceso. El trabajar con plataformas de este tipo como Moodle nos permite poder identificar cuál ha sido la participación que cada uno ha tenido dentro del desarrollo de ese trabajo. Y finalmente el quinto grupo son los cuestionarios, que nos permite generar algún tipo de exámenes o de pruebas que pueden ser de autocorrección, de tal manera que el alumno inmediatamente que lo completa o a posteriori, según cómo esté configurado, va a poder saber, digamos, el resultado y va a tener un feedback del cuestionario. O también puede ser, por supuesto, de tipo ensayo, fundamentalmente, donde el alumno tiene que elaborar algo y en ese caso el docente tendrá que revisarlo, digamos, ¿no es cierto? Eso en cuanto a grandes rasgos, digamos, las herramientas que están incorporadas dentro de Moodle y que nos permite, digamos, como les decía recién, cubrir las necesidades que en general se nos presentan dentro de la
dentro del dictado de una clase. Nosotros hemos estado trabajando hasta ahora en el campus viejo. El campus nuevo tiene ciertas ventajas, ciertas virtudes con respecto al que estábamos usando hasta ahora. Y fundamentalmente respondiendo, digamos, a algunos planteos que se han hecho en las diferentes encuestas, con el campus nuevo podemos mejorar la situación en dos aspectos que han sido bastante criticados, digamos, en las encuestas, que es lo duro que era el campo, lo poco amigable del campo viejo, por un lado, y por otro lado, el tamaño de los archivos con los que se permite trabajar, ¿sí? Este campus es realmente mucho más amigable. Podríamos decir incluso que uno de los aspectos más fuertes que tiene es ese, porque se han incorporado actividades, se han incorporado recursos y se han incorporado mejoras en las actividades y recursos que ya tenía, pero fundamentalmente lo más importante que tiene el campus con respecto al viejo es justamente que es mucho más amigable y mucho más sencillo, digamos, para trabajar. Y el segundo aspecto, con respecto al tamaño de los archivos, el campus viejo permitía un tamaño de archivo de no más de 16 megas. El campus nuevo permite trabajar con archivos de hasta 512 megas, o sea que hay una diferencia sustancial. De cualquier manera, en ese aspecto, cuando ustedes entren a las aulas del campus nuevo, van a ver que en principio no les permite trabajar con archivos más de 20 megas, porque así está configurado por defecto. Los gestores de cada una de las aulas pueden ingresar a la configuración del aula y subir la posibilidad de trabajar con archivos hasta los 512 que permite el campus virtual. Está puesto en 20 megas como máximo inicialmente porque la idea es que tampoco nos entusiasmemos en el sentido de decir, bueno, como permite hasta 512, que cada uno mande los archivos que quiera sin ninguna limitación, porque tenemos que cuidarlo al servidor, es decir, mientras podamos generar archivos chicos, mejor generemos archivos chicos, y entonces tampoco lo tentemos a los alumnos de darle la posibilidad que manden archivos demasiado grandes, porque si no, no se van a cuidar en el tamaño de los archivos. A los alumnos de mi materia yo siempre les digo que en realidad el tamaño del archivo es incluso un aspecto que tiene que ver con la evaluación, porque uno tiene que acostumbrarse a trabajar en los distintos programas tratando de no generar archivos más grandes de los que deban ser, no solo porque le van a ocupar más espacio en el disco o en la transferencia a otro lugar, a otro espacio, sino porque se va a hacer más pesado en el uso mientras esté utilizándolo el propio usuario que está trabajando con ese archivo. Entonces hay que tratar de eficientizar los tamaños de los archivos. Por ese aspecto, digamos, es que inicialmente las aulas virtuales permiten, digamos, trabajar con 20 megas como máximo, pero los gestores de cada una de las aulas pueden subir ese tamaño hasta los 512. Pero pedirles, digamos, que en general nos cuidemos con ese aspecto y si tenemos que subir, qué sé yo, una imagen decorativa porque queremos ponerle un adorno a nuestra aula virtual, tengamos la precaución de no subir una imagen muy grande cuando en realidad lo que necesitamos es una imagen chica. Entonces la achiquemos y la subamos más chica para no ir llenando innecesariamente el servidor. Bueno, cuando empezamos el año con el tema de la pandemia, como sabíamos y somos conscientes de que la mayoría de los docentes no había trabajado con el aula virtual y no existía la posibilidad de capacitaciones presenciales, lo que se hizo fue armar un aula virtual específica donde fuimos subiendo videos, tutoriales que a modo de un curso virtual. Yo creo que funciona bastante bien en realidad la iniciativa porque al estar los videos colgados, cada docente lo iba viendo en la medida que lo iba necesitando y en el momento que lo necesitaba. Y cuando nos hacían consultas a lo largo del desarrollo del cuatrimestre, era mucho más sencillo darle respuesta diciéndole directamente que vea tal video donde estaba explicado el proceso, porque explicar estos procesos por otra vía es bastante complicado. Entonces se generó un aula virtual, se subieron los videos, un paquete de videos iniciales, digamos, con el uso de las herramientas que más necesitábamos en un comienzo.
Después, a lo largo del tiempo, fuimos subiendo algunos videos específicos para resolver algunas situaciones puntuales que se fueron presentando, como videos como una propuesta de organización para los talleres, que tiene la complejidad de tener varios cursos simultáneos, por decir de alguna forma, o videos para explicar cómo hacer para crear una actividad que esté dirigida solo a un grupo de estudiantes y no a todos los alumnos, etcétera, etcétera. Y más adelante en el proceso, cuando ya se acercaban las épocas de exámenes, subimos un paquete de videos para el manejo de los cuestionarios, digamos, pensando ya en las necesidades de realizar evaluaciones virtuales. Con el campus nuevo la idea es hacer algo semejante. O sea, el campus nuevo tiene novedades con respecto al campus viejo. Hay algunos videos que nos pueden servir, pero hay muchos otros que no. Entonces lo que hemos hecho es crear un aula virtual en el campus nuevo, donde en principio hemos volcado todo lo que estaba en el aula vieja y hemos agregado ahora, hemos incorporado un conjunto de videos ya dirigidos específicamente al campus nuevo, fundamentalmente los que tienen que ver con el entorno y la configuración del entorno general del campus. Todavía no hemos armado videos nuevos con respecto a los distintos recursos, actividades del campus nuevo, pero de cualquier manera, como les decía antes, en realidad los recursos y las actividades que están incluidas en el campus nuevo son básicamente las mismas que estaban en el campus viejo, con algunas mejoras, pero todos los videos que están hechos para el campus viejo les va a servir como referencia para armar un recurso o una actividad en el campus nuevo, porque los procesos son bastante similares, con algunos agregados en el campus nuevo con respecto al campus viejo, pero le van a servir perfectamente como una referencia. Bueno, eso en cuanto a la primera plataforma, la primera herramienta, digamos, que es el Moodle. La segunda herramienta que decimos que tenemos a disposición es la suite de Google. En ese aspecto es importante empezar mencionando que Google tiene una serie de aplicaciones que puede utilizar cualquier usuario simplemente ingresando con una dirección de Gmail, con una dirección de correo propia de Google, pero la Universidad Nacional de Tucumán tiene una cuenta educativa con Google. Por lo tanto, cuando uno ingresa con una cuenta de correo institucional, las posibilidades que va a tener para usar las distintas aplicaciones que componen esa suite van a ser mayores. El correo institucional es el que termina en Herrera, y para gestionar la cuenta Herrera, para aquellos que no la tengan, tienen que entrar a una dirección, bajar un formulario, llenar el formulario y enviarle un correo electrónico. Todos estos enlaces, como les digo, los vamos a colgar en el aula del seminario para que aquellos que tengan que hacer este trámite lo puedan hacer. Es importante que lo hagan porque si van a utilizar la plataforma de suite de Google, es importante que lo hagan al trámite porque, como les digo, entrando con la cuenta Herrera van a tener una serie de posibilidades que no la van a tener entrando con una cuenta de Gmail común. La plataforma o el conjunto de aplicaciones que tiene Google es realmente muy interesante y se complementa perfectamente solucionando algunas carencias que tiene Moodle, fundamentalmente la de la videoconferencia, ¿sí? El campus virtual no tiene la posibilidad de generar videoconferencias, pero se complementa perfectamente porque sí lo tiene el Google con el Meet, que entrando con la cuenta educativa, entrando con la cuenta Herrera, nos da la posibilidad de tener reuniones hasta de 250 usuarios y por tiempo ilimitado. Y es segura, digamos, por lo menos no tiene antecedentes de que haya tenido problemas por infiltraciones, digamos, o dentro de la reunión. Digo esto en comparación con Zoom, que en realidad Zoom puede ser usado también de manera segura si está configurado adecuadamente. Tiene la limitación de los 40 minutos, por ahí tiene algunos beneficios en cuanto a algunas de las herramientas que incluye, pero Meet funciona perfectamente y tiene estas condiciones cuando entramos con la cuenta Herrera.
Otra aplicación interesante es el Drive, que es un lugar donde guardar archivos, es un repositorio de archivos, que entrando con la cuenta Herrera también no tiene límite de espacio, lo cual nos da la posibilidad que podamos permitir a nuestros alumnos que suban cosas ahí o podemos subirlas nosotros para que ellos las descarguen si es que son archivos muy pesados. Por supuesto, YouTube, que es donde vamos a guardar los videos. Tenemos otros que es el conjunto de aplicaciones que más vamos a utilizar, ¿cierto? Después tenemos el calendario, que es una especie de agenda personal. Es interesante cuando uno trabaja dentro de la suite de Google, utilizarla incluso para generar, por ejemplo, una reunión en Meet y directamente generarla del calendario, lo cual nos da una serie de beneficios, como por ejemplo que se van a mandar mensajes automáticos a los invitados a esa reunión para recordárselo. Entonces, y a nosotros mismos nos puede servir, digamos, como un calendario de ayuda a memoria. Después tiene un paquete similar al Office, un Word, una planilla de cálculo y un PowerPoint, que se llama documentos y presentaciones, que les permite trabajar, como decía, en forma similar estas tres aplicaciones, pero online y en forma colaborativa. Es decir, que podemos abrir un documento como si fuera en Word, pero distintas personas que están habilitadas para entrar a ese documento van generando un documento colaborativo. Esto también es interesante desde el punto de vista de los trabajos que podemos encargarle a nuestros alumnos de forma colaborativa y poder tener el control, como decía antes, o poder conocer, digamos, la participación de cada uno de ellos, digamos, en ese trabajo colaborativo. Tenemos el Classroom, que es un aula virtual, es decir, el equivalente a Moodle. Classroom es interesante por estar dentro del paquete de aplicaciones de Google y por lo tanto tener una serie de posibilidades de interrelación con las otras aplicaciones, pero en realidad tiene muchas menos capacidades, muchas menos posibilidades que Moodle, por lo tanto creo que es conveniente, digamos, trabajar con Moodle. Tenemos una herramienta de chat que no es muy recomendada porque tiene un inconveniente grave, que es que solo permite participar dentro del chat a aquellos que tienen la cuenta de correo de la institución, o sea que en ese caso sería, en nuestro caso solo podrían participar aquellos que tienen una cuenta Herrera, nuestros alumnos que tienen otras cuentas con otro servidor que no sea el Herrera no podrían participar en nuestro chat. Y la aula virtual sí tiene un chat que va a permitir utilizarlo, por lo tanto no tiene demasiada importancia. Y tiene esta herramienta que se llama Jamboard, que es una pizarra interactiva muy interesante porque permite incluir dibujos, texto, inclusive podemos poner una imagen, por ejemplo, para taller, pueden poner la imagen de fondo que ha enviado el alumno y sobre eso hacer dibujos o hacer marcas. Por supuesto que con el mouse, si es que no tenemos una tableta digitalizadora o algo así, por lo tanto no es que sea muy cómodo dibujar desde ese punto de vista, pero sí es una tableta, una pizarra interactiva que nos puede servir como un recurso pedagógico en aquellos casos que los consideremos oportunos. Bueno, entonces este es el paquete de herramientas. Estas son las dos herramientas, digamos, el campus virtual y la suite de Google. Son los dos grandes grupos de herramientas que tenemos disponibles y que realmente, creo yo, constituyen un importante aporte, un importante conjunto que nos permite solucionar la mayoría de las situaciones que se nos pueden presentar o la mayoría de las necesidades que se nos pueden presentar para poder trabajar o dictar nuestras clases de manera virtual. Por supuesto que puede haber seguramente algunos requerimientos específicos que no estén contemplados dentro de estos dos paquetes, pero creo que lo que tenemos es bastante interesante para poder trabajar de manera bastante eficiente. Bueno, eso es la primera parte. La segunda parte me interesaba hacer algunos aportes complementando lo que ha hablado Daniel, que también ya ha hecho algunas recomendaciones, algunos aportes sobre algunos criterios a tener en cuenta en el desarrollo, en el armado de
del dictado de las asignaturas. Fundamentalmente tomando algunas opiniones de alumnos o docentes en las encuestas que se han ido realizando, y también, por supuesto, tomando algunos comentarios de especialistas que han ido hablando de la temática, como recién habló Daniel, o los webinarios que se organizaron desde el proyecto UNT Virtual, que también vamos a dejar el enlace en el aula del seminario, porque hay algunos de ellos que me parece que son interesantes para que lo vean si tienen ganas. El primero, que ya habló Daniel un poco, es repensar los contenidos, las metodologías, el material y las prácticas que utilizamos, ¿sí? También Claudia hablaba ayer de reconstruirnos, creo que era el término que utilizó, y la verdad que me parece como muy adecuado. Me parece que tenemos que pensar, digamos, que aplicando, digamos, el principio constructivista de que el conocimiento se construye y se elabora, digamos, cada uno lo elabora, en esta situación de pandemia me parece que eso es claramente así, porque nuestros alumnos cada uno está en su casa, en algún momento más o menos, pero con pocas posibilidades de movilizarse, no tiene contacto directo con los docentes y tampoco tiene demasiado contacto directo con sus compañeros, a veces porque no puede por las disposiciones vigentes, a veces porque las distancias no le permiten ir de un lugar a otro, porque viven en la provincia, en otra ciudad, en otro pueblo, y eso hace que los alumnos tengan que construir su conocimiento, es decir, en base a los recursos que nosotros les vayamos dando, a los intercambios que podamos tener y que pueda tener con sus compañeros, pero en definitiva tiene que ir construyendo su conocimiento. Es por eso que me parece que es un momento interesante, digamos, que ha generado la pandemia para que nos reconstruyamos. Es decir, repensemos, digamos, nuestras respectivas asignaturas en las diferentes situaciones que eso significa, ¿cierto? Primero, en cuanto a los contenidos, ¿sí? Habría que ver si realmente todos los contenidos que estamos dando son prioritarios, como decía Daniel recién, ¿no es cierto? O ver si podemos ajustar esos contenidos a los mínimos necesarios o a los que consideremos como mínimo necesario. Después el tema de fragmentar los contenidos, por ahí es más fácil teniendo en cuenta las distancias, no dar contenidos cuyo desarrollo pueda llevar mucho tiempo, sino más bien fraccionarlo en contenidos de una semana, cosa de que no le demos tiempo a los alumnos que se distraigan demasiado y se pierdan en esos procesos largos. En cuanto a la bibliografía, también en la presencialidad, por ahí están grandes cantidades de bibliografía o mucha bibliografía, puede resultar no tan problemático porque siempre está el docente permanentemente, digamos, como para orientar en por dónde seguir esa bibliografía, pero si nosotros le damos demasiadas opciones de bibliografía en esta circunstancia, podemos caer en lo contrario a lo que buscamos, es decir, por darle un aspecto demasiado amplio, podemos caer en que el alumno no sepa qué agarrar, qué leer, qué mirar, y de tanto que tiene, y al final sea contraproducente. Entonces, parece como más adecuado limitar la cantidad de bibliografía a lo que realmente consideramos prioritario para orientarlo de manera más adecuada y que realmente pueda ir construyendo su conocimiento. Y después tenemos el recurso del trabajo colaborativo, que pareciera como interesante para utilizarlo, ¿no es cierto? Es decir, la posibilidad de que pueda generarse trabajo interrelacionándose, como de alguna manera obligarlo, darle el espacio, darle el ámbito donde pueda tener cierta relación con algunos de sus compañeros para ciertos trabajos de tipo colaborativo que tanto la plataforma como la suite de Google lo permite. El segundo punto que me parece importante es que
tendamos a tratar de centralizar en un solo lugar el punto de partida, al menos, de nuestras asignaturas. ¿Esto qué significa? Yo digo, cuando el alumno tiene que, nuestro alumno en la situación normal, tiene que ir a clases, él sabe que tiene que tomar el 9 o el 17 o el 18, se baja en la quinta agronómica, entra al blog y puede ser que no sepa en qué aula va a tener clase, pero por lo menos físicamente ya está cerca del lugar donde tiene su actividad. Algo que me parece que ha pasado en el primer cuatrimestre es que distintas asignaturas han tomado como centro de operaciones distintas plataformas. Entonces, algunos trabajaban en el campus virtual, otros en Classroom, otros directamente trabajaban utilizando correo electrónico y el Drive para el intercambio de archivos. Y esto me parece que los ha mareado un poco y los ha complicado un poco desde el punto de vista que no sabían a dónde tenían que ir, no sabían qué ómnibus tenían que tomar cada día, si hoy tenían que ir para un lado o para el otro. Entonces me parece importante que vayamos tendiendo a unificar criterios y decir, bueno, el campus virtual es el centro de operaciones, es el blog, ¿sí? No importa si después, cuando entramos al aula particular a la que nos estamos dirigiendo, dentro del aula tenemos muy poco contenido y en realidad lo que tenemos es un enlace al Drive donde tenemos que descargar las cosas o un enlace a otro lugar donde vamos a desarrollar la actividad. Pero que el centro de operaciones sea el aula virtual y de ahí, en todo caso, derivarnos a los distintos espacios donde vayamos a trabajar. Pero cosa que el alumno sepa que hoy tengo clase de tal materia o tengo que ver qué es lo que está pasando en tal materia, entro al campus, entro al aula y de ahí trabajo directamente ahí o derivo al ámbito donde tenga que trabajar. Pero me parece importante que centralicemos en un solo lugar como para ordenarle las cosas y facilitarle la tarea. Otro aspecto es el desarrollo de una guía didáctica, de guías didácticas claras, completas y que estén visibles en manera permanente. Las guías didácticas, los especialistas hablan de guía didáctica como el resumen donde está contemplado los distintos aspectos que tienen que ver con la asignatura, desde quienes integran las cátedras, los objetivos de la materia, el cronograma donde esté estipulado qué vamos a hacer cada día, o cada semana, preferiblemente cada día, las actividades que vamos a desarrollar, cómo tenemos que presentarla, cuándo tenemos que presentarla, con qué formato, etcétera, etcétera. Es decir, en esta situación de distancia no tenemos la cotidianeidad de que sabemos que lo vamos a ver con el alumno 1 o 2 veces por semana, seguro, porque tenemos clase, o el alumno sabe que puede recurrir a tal cátedra en tal momento y que lo va a encontrar al docente para hacerle alguna consulta, etc. Entonces es importante que salvar esa situación y tranquilizarle y bajarle las ansiedades a los alumnos de que sepan absolutamente todo lo que tengan que saber sobre el desarrollo de la materia desde el principio. Que esté escrito en forma clara, que esté completa la información y que esté en forma permanente. Preferiblemente, ¿no es cierto?, en el aula virtual, puede ser un PDF, puede ser un video, puede ser un audio, pero que en cualquier momento el alumno pueda recurrir a esa guía didáctica para sacarse cualquier duda que tenga con respecto a cualquier aspecto que haga al funcionamiento general de la asignatura. Esto es beneficioso para los alumnos, pero también es beneficioso para los docentes, porque no vamos a sacar de encima una serie de preguntas que suelen hacer los alumnos y que muchas veces nos distraen de lo esencial, ¿sí? Si los alumnos nos están preguntando cuándo tengo que presentar esto, la clase de que viene, qué es lo que vamos a ver, ese tipo de cosas, cómo tengo que presentar tal trabajo, nos está quitando, digamos, concentración en lo esencial que es estar en la preparación del dictado propiamente dicho. Entonces, me parece importante generar guías didácticas claras, completas y que estén accesibles de manera permanente. Es decir, no decírselo una vez y ya está, sino que en cualquier momento los alumnos puedan acceder. El otro tema es la comunicación. También se ha hablado de esto, Daniel, y ayer también se ha hablado del tema de la comunicación.
La comunicación adquiere un rol fundamental, una importancia fundamental en la situación en la que estamos, porque de nuevo no nos estamos viendo todos los días en la facultad o periódicamente en la facultad. Entonces, el sistema de intercambio que tenemos es comunicarnos de alguna manera con nuestros alumnos. Ahora bien, tenemos que establecer claramente horarios y medios de comunicación, ¿sí? Uno de los problemas que también han surgido desde los docentes fundamentalmente es el tema de pretender estar 24/7, todo el día, los 7 días de la semana a disposición de los alumnos, y esto es inhumano y no corresponde de ningún punto de vista. Es decir, nosotros tenemos que manejar nuestros tiempos de tal manera que los alumnos sepan, y esto podría estar incluido de hecho en las guías didácticas, que los horarios son tales días a tales horas, o todos los días a tal hora, y esos son los horarios en que se atiende a los alumnos. El resto del tiempo estamos descansando, estamos haciendo otro tipo de trabajo, estamos con la familia, lo que sea. Pero hay que establecer horarios con claridad por el bien nuestro y por el bien de los alumnos, ¿sí? Que no pensemos que estamos las 24 horas del día a disposición. Y el otro tema son los medios de comunicación que vamos a tener, ¿sí? Otra tendencia que hemos tenido durante al comienzo, digamos, en el primer cuatrimestre, ha sido tratar de comunicarnos exageradamente con los alumnos a través de multiplicidad de medios. Y en realidad eso termina siendo contraproducente. Si yo quiero comunicarme a través del aula virtual, de mensajería, y a través de mail, a través de WhatsApp, y a través de Facebook, llega un momento donde es contraproducente, porque por un lado, cada vez que quiero comunicar algo, tengo que estar comunicándolo por muchos medios, repitiendo la comunicación por muchos medios, y por otro lado, si por ahí me he olvidado de un medio, esa comunicación en particular, resulta que un alumno que lo veía por ese medio no se ha enterado. Entonces, es muy complicado el tema de utilizar una multiplicidad de medios. Lo más aconsejable es tomar un medio como comunicación oficial. Por ejemplo, decimos, bueno, el medio de comunicación oficial de esta cátedra va a ser el sistema de mensajería interna del campus virtual. Ese va a ser el medio oficial, o sea, lo que la cátedra quiere estar seguro que todos los alumnos se enteren, lo va a hacer a través de ese medio. Cuando se envía un mensaje a través de la mensajería interna del campus virtual, conjuntamente, simultáneamente, se envía un correo a la dirección de correo con la que cada alumno está registrado en el campus virtual. O sea que en realidad está recibiendo la información por dos lados, por el aula virtual y también por los correos. Por lo tanto, uno puede suponer que el alumno se va a enterar de lo que le está comunicando, pero de cualquier manera puede suceder que el alumno no entre al campus virtual. Cabe aclarar que no hace falta que entre al aula. La mensajería interna, cuando se manda un mensaje a través de la mensajería interna, no es necesario que el alumno entre al aula para ver el mensaje. Con entrar al campus ya le aparecen todos los mensajes que les han llegado, independientemente desde qué aula viene, ¿cierto? Pero supongamos que el alumno no entra periódicamente al aula virtual o no entra periódicamente a revisar los correos, y puede haber alguna comunicación que es urgente y que el alumno termina no enterándose. Para ese caso uno puede decir, bueno, vamos a utilizar como medio oficial de comunicación los mensajerías internas del aula virtual, pero vamos a crear, supongamos, un grupo de WhatsApp cerrado donde solamente el docente va a poder enviar los mensajes, pero no con el concepto de intercambiar información, sino simplemente con el concepto de informar que se ha comunicado, que se ha generado alguna novedad en el aula virtual. Entonces yo digo, mando un mensaje por WhatsApp diciendo, miren el aula virtual porque hay novedades. Simplemente eso, que tengan que, le aviso que en el aula virtual se ha generado una novedad importante que la tienen que ver. Pero tenemos que tratar, el concepto es tratar de centralizar, digamos, decimos, bueno, tenemos un sistema de comunicación principal, podemos crear otro alternativo, pero que nos remitan a ese principal, pero la información en definitiva está en ese canal principal que hemos elaborado. Entonces, evitemos, digamos, multiplicidad de canales que terminan desinformando más que informando, y también establezcamos horarios para evitar ser esclavos, digamos, de las comunicaciones. Establecemos horarios y días
y los alumnos tienen que saber que en esos momentos nos van a encontrar, en otro momento no, y en todo caso tienen que saber que si envían un mensaje en un horario que no es el establecido, bueno, tendrán que esperar, si es de algún medio asincrónico, esperarán hasta que en el horario establecido el docente lo vea y pueda responder. Otro criterio que me parece importante mencionar es el concepto de simplificar, siempre que esto sea posible, tanto para los docentes como para los estudiantes. En cuanto a la simplificación, hay varios aspectos que podemos tener en cuenta. En primer lugar, utilizar las herramientas que conocemos, ¿sí? Si nosotros queremos lograr algún objetivo y utilizamos y sabemos que hay alguna herramienta que parece que es mejor, que es más potente, que tiene más posibilidades, pero no la manejamos, mejor nos quedemos con la herramienta que manejamos, aunque no sea tan potente, pero nos vamos a sentir más cómodos y para nosotros nos va a rendir más. Podemos paralelamente ir estudiando, ir investigando esa nueva aplicación para usarla en el futuro, pero mientras tanto nos quedemos con lo que conocemos bien y manejamos, ¿sí? Y manejan nuestros alumnos también. También es importante que trabajemos con aplicaciones y formatos de archivos que sean estándar, no con cosas extrañas, porque corremos el riesgo de que muchos de nuestros alumnos o algunos de nuestros alumnos no puedan utilizar ese formato o no puedan utilizar esa aplicación. Entonces, nos quedemos con lo estándar, cosa de que disminuyamos los riesgos de que haya alumnos o nosotros o otros docentes de las cátedras se queden sin poder utilizar algo porque utilizamos cosas que salen de lo normal. Medio por pedido de los alumnos siempre piden privilegiar lo asincrónico. Y esto fundamentalmente porque, como sabemos, muchos alumnos están compartiendo, digamos, el lugar donde viven, ya sea con la familia, con un grupo de amigos o lo que sea, pero pueden estar compartiendo los elementos tecnológicos, es decir, la computadora, la conexión, etc. Entonces puede darse el caso que nosotros le damos una clase o le pedimos una actividad asincrónica en un momento que ellos no pueden hacerla, y bueno, y no pueden porque hay otra persona que está con prioridad en el uso del equipamiento en ese momento. Entonces, privilegiar lo asincrónico, cosa de que cada uno pueda irse acomodando a los horarios. Entonces, no puede participar en este momento, pero lo puede ver después, en otro momento. Y otro pedido que hacen los estudiantes en su encuesta es evitar los trabajos grupales. Esto realmente puede ser una complicación, porque en realidad el trabajo grupal tiene una riqueza que no tiene el trabajo individual. Hemos hablado del tema del trabajo colaborativo, que redunda bastante en el aprendizaje entre pares y en la construcción del conocimiento. Pero bueno, lo real es que para los alumnos, para un grupo de alumnos, resulta una complicación el trabajo grupal porque significa más tiempo de conexión, más uso de los recursos, etc. Por lo tanto, digamos, dentro de lo posible, tratar de priorizar, digamos, los trabajos individuales que los grupales. Otro aspecto es la retroalimentación de las actividades, es decir, nosotros nos podemos proponer darle muchas actividades a los estudiantes, a los alumnos, pero tenemos que contemplar siempre que le demos actividades, que cualquier actividad que le demos tiene que tener un feedback de nuestro lado, porque más en esta situación de distanciamiento, una vez que los alumnos han completado su tarea, están como ansiosos de conocer el resultado de esa tarea. Entonces, si nosotros damos muchas actividades, pero no respondemos esas actividades, no tienen un feedback, digamos, una retroalimentación de esas actividades, como que la actividad queda a mitad. Por lo tanto, cuando pensemos actividades, en primer lugar, podemos, siempre que se pueda y siempre que sea adecuado, podemos pensar en actividades de autocorrección, es decir, algún tipo de cuestionarios con distintos tipos de preguntas que presenta el Moodle, los cuestionarios de Moodle, que se contestan solos, se corrigen solos, y por lo tanto el alumno va a recibir un feedback rápidamente, ¿sí? Puede ser en el mismo momento,
depende de la situación, puede ser que cuando se ha cerrado el cuestionario, etcétera, pero reciben una retroalimentación inmediata, digamos. Si son tipos de cuestionarios donde nosotros tenemos, los docentes tienen que revisarlo para tener un feedback, bueno, tener en cuenta siempre que no podemos sobrecargarnos nosotros de actividades de los alumnos que no vamos a tener tiempo para darle un correcto retroalimentación. Por ahí es mejor pensar en retroalimentaciones más enriquecedoras que en muchas pequeñas, ¿no es cierto?, para poder responder adecuadamente. Otro tema que se ha planteado, sobre todo lo plantean los alumnos en las encuestas, es el tema de respetar los horarios fijados para cada una de las materias. Esto es porque si cada materia pone sus clases o sus actividades sincrónicas en cualquier horario, tenemos como resultado que hay momentos donde el alumno puede tener dos actividades simultáneas y, bueno, evidentemente no puede estar en las dos al mismo tiempo. Y por otro lado, para que el alumno pueda organizarse adecuadamente, ¿sí? Si nosotros le decimos hoy, mañana vamos a tener una clase a tal hora, bueno, el alumno probablemente ya no puede organizarse porque ya hay otro que ha requerido de los miembros con los que convive, ha requerido antes el uso del equipamiento en ese momento y, bueno, no puede participar. Entonces, respetar los horarios que le vamos dando, incluso me parece por ahí a nivel de facultad habría que quizás reanalizar los horarios dados originalmente a cada materia y por ahí, digo yo, como una idea nomás, pedirle a cada materia que se está por dictar en el segundo cuatrimestre que envíe los requerimientos de horario que van a tener y hacer una organización de los horarios de cada nivel en función de los nuevos requerimientos que se presentan. Digo esto porque, por ejemplo, es lógico que los talleres que están trabajando con varios grupos, varios niveles, y dentro de cada nivel pueden estar trabajando con varios grupos, por ahí tiene diversidad de horarios para poder realizar críticas a través de videoconferencia a los distintos grupos. Entonces por ahí se tiene que salir de los horarios porque no tiene otra, porque si no, no le alcanza el horario. Entonces me parece que sería interesante por ahí que antes de empezar el segundo cuatrimestre, cada uno le envíe a la Secretaría Académica los horarios que le vendría bien, los horarios que necesitaría, cosa de que se pueda conformar un cronograma de horarios, digamos, de uso, entregárselo a los alumnos para que ellos tengan en claro, digamos, los horarios que van a tener con cada materia. Otro tema, y esto es relacionado con los exámenes finales que tanta complejidad nos está trayendo en estos días, es tender a una autoevaluación continua en lugar de pensar el examen final como el único recurso, como el recurso definitivo, digamos, para la calificación del alumno. ¿Sí? Ahora, en esta pandemia, una de las cosas que nos ha enseñado es el tema de diferenciar la evaluación, la calificación de la acreditación. Entonces, ahora podemos hablar con un poquito más de corrección. En este sentido, las plataformas permiten hacer informes de la actividad que va teniendo cada alumno, ver cuándo ingresa, cuándo no ingresa, qué actividad ha tenido en un foro que se les ha planteado o en cualquier actividad de tipo colaborativa como WIP, glosario, documentos que tienen que elaborar en Google. Es decir, que las herramientas que nos presenta educación virtual, tanto Moodle como la plataforma educativa de Google, tiene una serie de herramientas que nos permiten hacer como cierto tipo de seguimiento de la tarea y del desarrollo, del desempeño que va teniendo cada uno de los alumnos a lo largo del curso. Es decir, la idea de evaluación continua es hacer un seguimiento de cómo va siendo el avance del alumno, cosa de que en el momento del examen final, entre comillas, no sea el que define en exclusiva, digamos, la calificación, sino que ya uno viene con un historial, cada alumno viene con un historial que le permite al docente tener una idea bastante clara, digamos, de cuál es la situación de ese alumno
y el examen final, en definitiva, lo que puede hacer es mover el parámetro de la nota un poquito más arriba o más abajo, pero en realidad ya viene con una nota medio puesta, digamos, a ese examen final. Esta es una herramienta, el tender a la evaluación continua es una herramienta interesante teniendo en cuenta todas las complejidades que tiene en este momento el tema de los exámenes finales o exámenes parciales por la posibilidad de verificar, digamos, de asegurarse de que realmente es el alumno el que lo está haciendo y que no se está generando algún tipo de trampa. Si nosotros ya tenemos un historial del alumno a lo largo del cursado, por supuesto que las posibilidades de trampa, entre comillas, disminuye bastante porque nosotros ya sabemos cómo anduvo cada uno y ya viene medio con la nota puesta cuando llega al final. Bueno, después un aspecto general que es el respeto y la tolerancia en el trato con los alumnos y con los pares docentes, es decir, estamos todos en una situación conflictiva donde los ánimos por ahí se exacerban un poco, estamos encerrados con limitaciones, con la tensión del riesgo de contagiarnos. Es toda una situación muy particular que me parece que es importante que la asumamos, la trabajemos y tratemos de ser lo más tolerante posible y respetuoso, por supuesto, en el trato de los alumnos. A veces perdemos la paciencia porque los alumnos nos hacen planteos que a nosotros nos parecen como muy infantiles, medio absurdos, pero bueno, cada uno está en la situación en la que está y me parece que tenemos que tratar de tomar con tranquilidad, digamos, cualquier planteo que se haga y tratar siempre de ser lo más contemplativo bueno, y respetuoso posible. Y finalmente, no como un criterio, sino como ya se habló bastante, lo habló Daniel y se habló ayer, ¿no es cierto? Pensar en el futuro. Creo que en definitiva la situación que nos ha planteado la pandemia es muy interesante si uno lo ve optimistamente para repensar lo que hablábamos al principio, para repensar nuestras propias los métodos que utilizamos, las prácticas que utilizamos, porque evidentemente ya nada va a ser lo que era, aunque volvamos a una normalidad, me parece que la virtualidad va a quedar presente y me parece que la complementación de la presencialidad y la virtualidad puede ser muy positiva y puede darnos muchas posibilidades, entonces me parece que es bueno que vayamos planteándonos el futuro. El tercer punto, la tercera parte de la presentación está relacionada con el material didáctico, también con algunas recomendaciones o algunas conclusiones de las experiencias que podemos sacar del cursado del primer cuatrimestre y de las opiniones que han dado alumnos y docentes. La primera recomendación es usar y reusar, es decir, no tenemos que tener el concepto de que todo es necesario que lo generemos nosotros. En Internet hay mucha información de muy mala calidad, pero también hay mucha información de muy buena calidad en formato de video, en formato de PDF, que podemos utilizarlo evitándonos nosotros tener que estar generando material cuando ya existe un material adecuado para el objetivo que nosotros estemos utilizando. Después es interesante, en función de lo que han hablado los alumnos, de las opiniones que han tenido los alumnos sobre los recursos didácticos que le han resultado más útiles o más convenientes, tenemos, bueno, las clases en línea, ¿no es cierto?, que hemos utilizado como recurso en general siempre las videoconferencias. Una alternativa también a las videoconferencias es utilizar la transmisión en vivo de YouTube, que lo puede usar cualquiera, simplemente activando la opción de la transmisión en vivo, que es un proceso muy simple, y que tiene la ventaja en algunos casos de que los requerimientos, los recursos que necesitamos son menores, porque simplemente nosotros estamos transmitiendo a través de una cámara, pero no tenemos a los usuarios en línea, por lo tanto los usuarios, nuestros alumnos, digamos, lo que están haciendo es viendo un video en YouTube, entonces necesitan menos recursos para poder comunicarse.
Y la comunicación entre nosotros y los alumnos se da a través del chat. Es decir, no tenemos las cámaras, no nos estamos viendo, pero podemos comunicarnos a través del chat. En cuanto a los videos de clase o tutoriales, podemos utilizar, si es que ya lo tenemos, por supuesto, podemos utilizar los existentes. Si no tenemos, podemos generarlo. Para eso podemos utilizar, si tenemos PowerPoint, por ejemplo, presentaciones de algún tipo, podemos grabar el audio, ya sea en el mismo celular o en algún grabador que tengamos, y después compatibilizar las imágenes que tenemos en el PowerPoint con el audio desde algún editor de video, o podemos directamente hacer una clase en Meet, es decir, armamos una clase en Meet privada para que nadie nos esté escuchando en el momento que estamos grabándola, y damos nuestra clase normalmente, compartimos nuestro PowerPoint, damos las clases, hablamos, todo lo demás, y eso queda grabado automáticamente. Si lo mandamos a grabar cuando comenzamos, eso queda grabado en el Drive, en nuestro Drive, y lo que nos va a quedar es bajarlo, si queremos editarlo, y ahí subirlo a YouTube. Como decía Daniel en sus recomendaciones, las clases largas no son muy convenientes, como tampoco son muy convenientes los videos largos. Por lo tanto, podemos grabarlos por parte o podemos, después de haber hecho la grabación, hacer una edición y partirlos según temas. Por ejemplo, en el aula que tenemos preparada para la capacitación en aula virtual, lo que nosotros hicimos fue hacer videos cortos, cada uno de un tema específico, y después lo que hacemos en YouTube es crear un canal de reproducción donde se va reproduciendo un video a continuación del otro, si es que queremos darle continuidad y verlo como una sola cosa. Después, por supuesto, tenemos los archivos de textuales, que en general siempre nos va a convenir trabajar con formatos PDF, que es como el más tradicional. Y finalmente las comunicaciones, que ya hemos hablado del tema, recomendando siempre utilizar como un canal principal, que puede ser el aula virtual, a la que le podemos agregar alguna red social, pero como les decía hace un rato, no como un canal de información propiamente dicho, sino como un canal para avisar que en el canal de comunicación principal hemos activado alguna comunicación nueva. Bueno, hasta aquí lo que quería exponerle. Cualquier cosa, el contacto mío, muchos lo tienen, pero por las dudas ahí está mi correo y mi teléfono para que se comunique por WhatsApp, por si les surge algún problema y necesitan que lo solucione. Al respecto, con respecto al aula, al campus virtual nuevo, lo que tienen que hacer es, en primer lugar, los que todavía no lo han hecho, es registrarse en el campus virtual. Hay un video donde está explicado cómo registrarse, y una vez que estén registrados en el campus virtual, tienen que comunicar conmigo por correo o por WhatsApp, diciéndome en qué aula o aulas hay que matricularlos, lo tengo que matricular, y en qué rol. El rol puede ser de gestor, que es lo que era el administrador en el campus viejo, es decir, el que tiene control total sobre el aula, o de profesor, ¿no es cierto? Así lo matriculamos y ya pueden trabajar